El duelo es una de las experiencias más duras por las que puede pasar un ser humano a lo largo de su vida. Aunque muchas personas lo asocien a la muerte, este fenómeno también puede ocurrir cuando nos rompen el corazón o cuando perdemos un trabajo. Es decir, se presenta en situaciones en las que vivimos una pérdida. ¿Cómo ha sido tu experiencia con el duelo? Compártenos tus opiniones hoy en Diálogos en Confianza. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros esta mañana del 19 de septiembre. Hoy, hace un año, fuimos sacudidos por un gran terremoto en la Ciudad de México, en toda la República Mexicana. Y bueno, pues aquello sucedió después del gran simulacro que estábamos haciendo, recordando también los 32 años, el año pasado, del gran sismo de 1985. Y bueno, ¿cuál sería la sorpresa de todos que nos invadió cuando de repente nos vuelve a temblar el año pasado y muy fuerte, con un gran número de personas que perdieron la vida, con muchas pérdidas materiales y bueno, en fin, usted lo sabe, no se lo tengo que contar, pero hoy pues queremos solidarizarnos y recordar a aquellas personas que la pasaron tan mal, muchas que perdieron la vida y en fin, la gran cantidad de pérdidas y de lugares de la República Mexicana que se vieron terriblemente afectadas por este sismo. Entonces hoy, justamente por eso, también escogimos hablar de un tema que nos parece que es muy importante. Hablar acerca de las pérdidas, hablar acerca del dolor de las pérdidas y no solamente de la muerte, que es la mayor o la gran pérdida en la vida, sino también de las otras pérdidas, las pérdidas que suceden cotidianamente, las pérdidas que también duelen y que tienen que ver con la pérdida de un trabajo, con la pérdida de amistades, con la pérdida de la juventud, de una pareja, en fin, cuántas pérdidas no nos van sucediendo a lo largo de la vida. Y sin embargo, yo creo que pocas veces sabemos cómo lidiar con ese dolor, un dolor devastador, un dolor que se siente terrible, que verdaderamente nos deja cimbrados de por vida. ¿Y qué hacer con ese dolor? ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se transita por él? ¿O cómo se cura? ¿O cómo se aliviana? ¿O cómo podemos hacer para no estar mal y transitar y acabar con ese dolor de una vez? Entonces, hoy vamos a estar hablando de eso en este programa, así que los invitamos a que se queden y nos acompañen. Óscar Virués, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi querida Marisa Escribano, me da mucho gusto saludarte. Igualmente a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Las redes sociales están abiertas para que puedan compartirnos precisamente todas sus experiencias, sus preguntas, sus vivencias, sus testimonios. Y desde luego también nos pueden seguir en vivo a través de internet. Y la dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos abierta la página de Facebook de Diálogos en Confianza y ahí ustedes pueden encontrar el Facebook Live, que por cierto nos están mandando saludos desde Chile. Entonces nos pueden encontrar pues en muchos países donde siguen esta transmisión y pues compartir precisamente todo esto, pero además de verlo en tiempo real, poderlo llevarse a donde ustedes vayan a través de su teléfono, de su tableta, en fin, para que no pierdan detalle de lo que hoy ocurre aquí en Diálogos en Confianza. La línea telefónica para poder comunicarse, el número es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto a nuestras compañeras intérpretes de la lengua de señas mexicana, a Fabiola Ruiz y a Istiel Caneda. Ellas nos acompañan a lo largo de estas 2 horas de programa. Desde luego también le damos la bienvenida a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver a través de la señal internacional de Canal 11. ¿Qué tema tan importante el de hoy? Yo creo que todos y todas en todo momento estamos perdiendo algo. El segundo que pasó ya lo perdimos. Tiene que ver con la actitud también, un poco como lo enfrentes, la educación que recibes. Sí es responsabilidad nuestra, pero evidentemente cada una y cada uno tenemos un proceso muy distinto. Me parece que es un tema de harta sensibilidad, ¿no? Así es.
Así es, y por eso, bueno, les vamos a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy y que con ellos pues vamos a estar platicando acerca de este tema. Está con nosotros el maestro Ricardo de la Herrán, él es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana, es terapeuta y profesor de terapia racional emotiva en el Instituto de Terapia Racional Emotiva de México. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ricardo. La maestra Jutta Battenberg, ella es teóloga, es psicoterapeuta gestal, especialista en desarrollo humano, es directora del Centro de Desarrollo Humano y Espiritualidad Domus Vitae AC. Bienvenida. Muchas gracias. Mario Guerra, psicólogo, tanatólogo, gran amigo de Diálogos en Confianza. Gracias, Marisa. También. Muchas gracias. Estar aquí otra vez. Gracias. Mirenchu ya ves, lo estuve practicando y no me salió. Goyenechea, maestra en psicoterapia humanista gestal, ¿verdad? Sí. Bienvenida. Gracias. Bienvenida nuevamente, gracias, Mirenchu. igual. Muchas gracias. Y bueno, estábamos hablando de pérdidas. Hoy es un día muy sensible para todos nosotros, que por cierto, guarden serenidad y calma. Vamos a tener nuestro simulacro nuevamente ahora a la 1:13, me parece, 14, ¿no? 13:14. 13:14, entonces para que estén prevenidos y prevenidas, para que no nos salte el corazón, aunque yo creo que de todas maneras nos saltará al escuchar la alerta sísmica, pero bueno, hay que hacer estas cosas porque justamente hay que estar preparados para todo ello. Es lo que salva las vidas. Muchas veces. Exactamente. Pero hablando de pérdidas, seguramente usted estará de acuerdo conmigo que una de las pérdidas más fuertes que una persona puede vivir es la pérdida de un hijo. Vamos a ver el siguiente testimonio de lo que le ocurrió a Enriqueta y de cómo tuvo que transitar por ese terrible dolor que por supuesto nunca se le desea a nadie. Veamos. Mi hija Fátima, de 4 años, un día por la mañana, me acuerdo el 10 de julio del 2015, ella despierta como a las 5 de la mañana gritando, mi esposo y yo acudimos a ver qué era lo que pasaba, entonces estaba con fiebre en ese momento, le dimos cuidados caseros, ella empieza a presentar pues como malestar general, la llevo a Lista Zaragoza, a urgencias, pues la atienden y me dicen que solamente tenía una fuerte infección. Mi mamá se queda con ella, nos acompaña en ese momento. Yo evalúo otra vez, bueno, que mi hija está bien, que está con mi mamá, y entonces yo me voy a trabajar. Cuando me llama mi hermano, pues muy ansioso, muy angustiado, pues diciéndome que mi hija había convulsionado y que mi mamá estaba llevándola a urgencias. El lunes de esos días subsecuentes, pues mi hija cae en un paro y el día martes en la noche, pues ya no nos permiten entrar. Ella estuvo en terapia intensiva todo el tiempo. Finalmente salió el médico y bueno, pues nos dijo que a la 1 de la mañana Fátima había fallecido. Yo recuerdo que cuando nos dieron la noticia, yo sentí que algo en el corazón, como si tuviera una liga, se reventó. Yo no podía llorar, no sabía cómo hacerlo. Yo me acuerdo que en ese momento le pedía perdón a mi esposo porque sentía que entonces si mi hija había muerto, pues tendría que haber sido mi culpa. No me podía caber en la cabeza que mi hija había muerto, que no la iba a volver a ver, que no la iba a volver a abrazar y que la vida como la conocía ya se había terminado. Entonces fue un tiempo de mucho dolor, tanto físico, emocional, fue un tiempo de bastante incertidumbre. Yo ya no quería dedicarme pues a nada que tuviera que ver con lo que había hecho antes porque me sentía bastante culpable y yo le llamo ese tiempo el tiempo del disco rayado, porque me la pasaba hablando sobre lo mismo y solamente pensaba pues que yo había sido una mala madre, no lograba encontrar en mí los momentos en los que había hecho cosas por Fátima, solo podía pensar que no había hecho nada, que no la había cuidado bien y que entonces pues no había más, no iba a haber manera de resarcir eso que creía que no había hecho. Posteriormente pude, además de la psicoterapia, de ese acompañamiento, ingresé al grupo de padres en duelo de la FE Zaragoza. En mi cabeza han podido haber bastantes cambios, ¿no? Como dejar de culpabilizarme y de estar pensando pues que yo tuve la culpa, o lo más doloroso era pensar que yo era una mala madre. Y fue la de darme cuenta que no me iba a morir, que la vida no se había acabado para mí, porque conocí a otras personas dentro del grupo que llevaban muchos más años y que habían logrado sobrevivir y significar la vida de sus hijos. Qué fuerte, la verdad, qué fuerte. Me imagino el profundo dolor y eso me lleva a la primera pregunta. ¿Qué es el dolor? ¿Cómo duele el dolor?
¿Quién quiere No, empezar? podemos llamarlo el dolor total, ¿no? Es un dolor no solamente emocional, no solamente psicológico, sino también físicamente. Esta madre dijo, sentí que algo se me rompió en el corazón. Y literalmente hay efectos físicos, somáticos y también emocionales y por supuesto a veces hasta crisis espirituales, ¿no? Es el dolor total, todo lo que consideramos por cierto. Cuando viene una pérdida de esta naturaleza, se nos resquebraja, no sentimos que tenemos dónde agarrarnos y sobre todo en este caso con los padres particularmente, pero siempre está presente en la pérdida la culpa. Los padres porque sentimos la responsabilidad de ser los protectores de los hijos y tratar de evitarles todo mal, y cuando viene la muerte de un hijo parece que todo lo que hicimos correcto de nada sirvió, todo fue un error. Esta madre actuó correctamente, la llevó a urgencias a un lugar donde tenían que atenderla, ahí le dijeron los especialistas que no tenía nada de importancia, una infección importante, pero va de regreso para su casa y después ocurre todo esto. Entonces, uno hace lo correcto, pero ante la muerte uno dice, todo lo que hizo para atrás estuvo mal, yo soy culpable, y ahí se genera un proceso muy, muy complicado, además del doloroso, pues todo cómo superamos estas creencias de disco rayado que nos mantienen atorados en pensamientos recurrentes. Fíjate, y lo que dices es cierto, no nada más es el dolor, que ya de por sí es devastador el dolor, sino que además la culpa está presente y también el si hubiera, ¿no? Y además es cuando empieza el arrepentimiento, muchas veces nos arrepentimos, los seres humanos somos muy curiosos porque nos damos cuenta de lo valioso cuando ya no lo tenemos, ¿no? Entonces, ya cuando una persona no está, en este caso hablando de la muerte, de ese tipo de pérdida, es cuando entonces lamentamos el tiempo que no estuvimos con las personas, lamentamos aquello que no dijimos, aquello que no hicimos por los otros, ¿no? Y más el tipo de, o la manera de cómo fallece. O sea, hay la parte de la enfermedad que puede haber un proceso de despedida, ¿no? En un proceso de enfermedad. Hay enfermedades crónicas, hay enfermedades terminales, hay enfermedades que se curan, pero se va viviendo un proceso junto con la persona. Sí. Pero hay enfermedades, de muertes súbitas, como esta, sí, de accidentes, de una enfermedad como esta que ellos no esperaban que fuera a morir y de repente fallece la chiquita, ¿no? Entonces quedan cosas inconclusas, sí, muchos pendientes. No le dije esto que tú dijeras, como dices tú, y él hubiera, y si yo hubiera llegado a tiempo, ¿no? Y si no me hubiera ido a trabajar, y las culpas luego vienen, porque quedan muchos asuntos inconclusos. Entonces, terapéuticamente hablando, hay muchas maneras de poder sanar y acomodar este dolor. O sea, ¿a un dolor se le suman más dolores o es el mismo dolor multiplicado? No. O sea, ¿cómo es? Sí hay muchos, pero yo creo que primero hay que contextualizar que el dolor solo duele. Y el dolor cumple una función en la vida humana. No es una emoción que nos guste tener, pero por eso es desagradable, para podernos distanciar de. Entonces la vida tiene cosas que nos agradan y que nos acercan, y cosas que nos duelen y que buscamos alejarnos de ellas. ¿Pero qué función tiene el dolor? Poderme desprender de, o poderme alejar. Soltar. Y pensemos en el dolor físico. Si no sintiéramos dolor físico frente al fuego, nunca nos quitaríamos del fuego y entonces nos quemamos. Nos alerta. Nos alerta. El dolor nos avisa que hay algo de lo que nos tenemos que alejar. Cuando es una pérdida, es algo que ya no está. Por mucho que querramos conservarlo, ya no está y ya no va a estar. Y esa es la función del dolor, hacernos reconocer que nos tenemos que distanciar, porque hay muchas otras actividades y muchas otras cosas que sí están, pero no es tan fácil, sobre todo en lo que son estas cuestiones emocionales, y para eso necesitamos acomodarlos, ir manejándolo para podernos distanciar y vincularnos, con lo que sí hay. ¿Querías decir algo, Ricardo? Sí, yo creo que cuando hablamos de este dolor o de este sufrimiento vale la pena distinguir entre dos tipos de duelos, digamos, ¿no? El duelo pues, más sano, que es, pues lo voy a sufrir porque pues, tuve la pérdida muy importante y era algo extremadamente valioso para mí y ya no lo tengo y tengo que readaptarme a eso. Y por otro lado podemos tener un duelo más patológico, donde yo en vez de pasar por un proceso de duelo, le doy vueltas y le doy vueltas y le doy vueltas y puedo prolongar mi duelo para toda la vida. Y puedo yo vivir mi duelo 20 o 30 años si no realmente llevo a cabo este proceso donde yo le doy la vuelta, me readapto a las nuevas circunstancias, vivo el duelo, lo expreso adecuadamente y recreo mi vida bajo la nueva realidad. Porque cuando perdí algo, lo sufro, pero lo adaptativo es generar esa resiliencia y adaptarme frente a la nueva realidad. Lo que ya tenía, no lo tengo. Hay gente que lo tapa.
Hay gente que tapa el dolor, que lo esconde, no sé Lo cómo, enmascara, porque sí. lo enmascara. O yo lo no sé evita. cómo. Sí, claro. Y fíjate que esto tiene que ver mucho desde la parte familiar. Y desde la parte de cómo en tu familia manejan esas emociones. Hay familias, y culturalmente hablando también, pero hay familias en donde es permitido, estar constantemente alegre, pero tienes prohibido entristecerte. Está permitido enójate mucho, pero no puedes llorar. No se puede tocar el dolor, pero es permitido hay una cantidad de combinaciones tremendas. Entonces, la familia y el sistema se va adaptando. La emoción que está más presente, obviamente, pues es la que vas generando más. Sí. Y entonces cuando sufres una pérdida y te enseñan en casa que es mejor enojarse que sentir el dolor, vives enojado. Sí. Entonces de repente no te entiendo por qué estás enojado. Pues porque culturalmente y el chip que yo traigo es, te tienes que enojar cuando estás sintiendo dolor. O tienes que estar alegre cuando estás sintiendo el dolor. Sí. Entonces de repente es, o sea, de estos velorios que se la pasa uno bomba, Sí, ¿no? riendo. Pero que dices que además es muy cultural en México también, ¿no? Hacer esta fiesta a raíz de una pérdida. Ok, estoy hablando de un velorio, de una muerte, sin la tragedia de lo que sucedió Claro. el año pasado. Claro. Pero al final del día es como esconder y enmascarar esto que no es permitido, porque cuando yo veo tu dolor, veo el mío y lo siento, y como Y yo no lo nos sé gusta. manejar, Sí. mejor me voy por la alegría o por el enojo y lo enmascaro. Así es, así es. Nos da mucho miedo enfrentar la pérdida y el dolor y todo lo que ello implica. Tan así que ni siquiera sabemos qué decir cuando estamos con una persona que ha tenido una pérdida, ¿no? Me acuerdo mucho que en el velorio de mi mamá, por ejemplo, hubo una persona que cuando me abrazó me felicitó. Me dijo muchas felicidades. No lo tomé a mal, evidentemente, porque me di cuenta que no sabía qué decir, ¿no? Bueno, vamos a seguir platicando de esto, pero antes vamos rápidamente a una pausa. Volvemos. Cuando te sientas dolorido, mira de nuevo en tu corazón y deberías ver que estás llorando por lo que ha sido tu gran disfrute. Khalil Gibran, poeta, novelista y ensayista libanés. Acabo de tener una pérdida para mí muy grande. Mi hijo Jesús Rodrigo Martínez Coronado fue proyectado por un vehículo y murió en 20 minutos. Este momento ha sido muy difícil, no lo he podido superar. Me cambió la vida porque dejé el trabajo que tenía, los amigos, las amigas, mi grupo de tanatología. Actualmente tengo nada más 2 participaciones en la semana y todo el resto de la semana me lo paso encerrado. Algún amigo psicólogo me dijo que que tenía que ver a un psiquiatra porque estaba pensando en un suicidio. Éramos solos. Él iba a la escuela de psique y llegaba todos los días a las 3:30 y a esa hora ya estaba la comida que, no me apena decirlo, yo le hacía. Nos la pasábamos muy bien. ¿Cómo le hago ahora? Trato de pensar que va a llegar. Hay ocasiones que he puesto su plato esperando que el hombre llegue. Mi hijo tiene 82 días de fallecido. Me dicen que no lleve cuentas, que empiece a echarlo al olvido. No se puede. Tengo su recámara arreglada. Regalé algunas cosas, pero todo lo demás está ahí como si él fuera a llegar. Perdí a mi madre, perdí a mi padre. A mi madre la perdí en mis brazos y me dolió como puede doler una madre. Pero les juro que este muchacho de 23 años
ha sido lo más grave que me ha pasado en la vida. Y le mandamos un abrazo solidario y cariñosísimo a Salvador. La verdad, lo comentábamos, es de las peores pérdidas y además también súbita, como lo estábamos comentando hace un rato. Y bueno, pues son pérdidas terribles. ¿El dolor se siente igual para todas las personas? O sea, todos sentimos esa misma intensidad. A todos les duele de diferente manera y cada uno sabe cómo le duele. A una la pérdida de un hijo, a dos personas les puede doler diferente. No es tan importante, que sí lo es, pues, no es tan importante qué o quién era lo perdido, sino lo que su existencia representaba en nuestras vidas. En este caso de Salvador nos está diciendo que murió su madre en sus brazos, pero dice también mi papá murió y también después estaba el hijo. Pero ¿qué pasa cuando dice el hijo es mi única compañía? Estábamos los dos solos. Sí. Tenía 23 años, lo que se supone es que todavía tienes una vida por delante. Claro. Después se reunían para comer y compartir momentos agradables, él hacía la comida. Entonces hay muchas cosas que se conjuntan en este caso de Salvador, como en el caso de muchas otras personas, donde la pérdida llega en un momento de vida muy crítico, donde estoy muy solo, donde ya no siento la posibilidad de seguir si cuando esto se me interrumpe. Además, él lo dijo, son 82 días. Es muy poquito tiempo. Claro. Es muy poquito tiempo. Las personas a veces con el duelo queremos ya a la semana sentirnos bien. Yo he tenido personas que me mandan luego a terapia, me dicen, es que me mandó mi esposo. ¿Por qué? Pues es que dice que no dejo de llorar. ¿Qué te pasó? ¿Se murió mi mamá? ¿Cuándo? La semana pasada. No, y me dice que ya tendría que haber dejado de llorar y que estoy deprimida y que estoy muy mal y que necesito que me curen. Entonces tenemos que entender que el duelo sí es un proceso, que no es que tenga un tiempo definido, pero que sí más o menos a los 6 meses tendremos que ver si la persona va para arriba o para abajo. Okay. Sí, es decir, si está peor que el primer día, si está aferrada a este regreso, que es lo que le pasa a Salvador, está esperando que su hijo regresa, le pone el plato, no modifica ciertas cosas de la casa. Eso ayuda. Mucha gente vive así. Conozco muchas personas que siguen poniendo el plato, la comida favorita, que le platican a la foto. Es que ya dijimos que tenemos que darnos cuenta que la persona ya no está. Pero el que ya no está no quiere decir el olvido, porque lo dijo, yo no quiero que se me olvide. Es quitar a la persona del lugar de la experiencia física y colocarla en el mundo espiritual, en el mundo interno. Es decir, no se va del todo. Por eso las creencias espirituales son tan importantes a veces para poder simbolizar la ausencia física que duele y va a doler hacia una presencia más continua que no se puede interrumpir con la espiritualidad. Pero eso lleva tiempo, por supuesto, pero esto generalmente no ayuda. Las habitaciones museo generalmente no son de ayuda. Y déjame preguntarle a Yuta, en la parte espiritual, que pues tú eres ahí muy experta en eso, ¿esta parte espiritual ayuda? ¿De qué manera ayuda? ¿Cómo se vive el amor desde esta parte espiritual cuando una persona querida ya no está? Por supuesto, porque espiritualmente generalmente consideramos que yo me puedo comunicar con la persona que ya no está, pero realmente no solo pasa eso, sino que el otro sigue en contacto conmigo. Es decir, este cariño, esta compañía, este amor que me daba cuando estuvo presente se mantiene. Pero yo necesito estar en un modo distinto, no esperar verlo y platicar con él como lo hacía antiguamente, pero sí sentir ese amor que me tuvo y que además ahora ya es de manera perfecta, porque ya no hay enojo, ya no hay molestia, o ya no está reducido al tiempo en el que nos podemos ver, sino que va a estar siempre ahí. Entonces, en realidad, puedo ganar su presencia en mí todo el tiempo, aceptando que físicamente ya no está y que ahora hay otras personas físicas con quienes me puedo relacionar. Porque la celebración, por ejemplo, del Día de Muertos, pues es eso. Claro, les llevamos la comida, lo que bebían, lo que fumaban, no sé, ¿no? Es como hacerlos vivir otra vez. Pero no es solo eso, en realidad hacemos eso porque ellos vienen a vernos. O sea, en nuestra tradición nosotros hacemos eso porque ese día ellos van a venir a visitarnos. Pero además en la tradición mexicana es que si no lo hago me van a venir a molestar el resto del año. Entonces mejor se los pongo ese día porque sí quiero verlos, sí quiero saludarlos, pero no quiero que me asusten. Claro. Entonces para evitar que me asusten el resto del año, esos días se los da. Exacto, ¿no? Sí. Entonces es simbolizar que ese afecto que tuve una vez por alguien no se desaparece con la muerte. Ahora yo aquí agregaría eso, María. Digo, personalmente, pero yo creo que la mayoría lo hemos vivido en ciertas circunstancias y experiencias de la vida. Sí sentimos a esa persona que ya partió. Sí. Claro. O sea, que dices, es que la sentí, estuvo conmigo en este momento. Sí. Es tan fuerte esa energía que dices, claro que estuvo aquí.
Y eso reconforta y da mucha calma. Y eso es lo que pues es parte de una tablita que nos ayuda a continuar para poder sostenernos en este camino sin estar con ellos. Ahorita que yo escuchaba a Salvador, yo decía y me preguntaba el sentido de su vida, ¿no? Mucho de lo que habla Víctor Frankl, ¿no? Entonces, este sentido que él le pone efectivamente y lo que hoy para él significa esta pérdida, pero ¿y dónde está él parado? No puede ahorita verse él, es muy pronto, el dolor está muy fuerte, muy intenso, muy presente, pero es efectivamente empezar a buscar este sentido para él, ¿no? De qué es lo que sí cómo va a poder regresar a continuar, porque algo que mencionaba en la cápsula anterior la mamá que perdió a su chiquita, cuando dice ella, a mí no me tocó morir ahora, me tocó seguir viviendo. Es para algo, pero para que se llegue a ese proceso se tiene, o esa decisión o ese pensamiento, se tiene que vivir el proceso. Adelantarlo, lo que va a pasar o no vivirlo, lo cobra de alguna manera el cuerpo, la vida, la somatización, la salud. De alguna manera esto... Lo vamos a ver más adelante porque también tenemos un testimonio que justamente le pasó eso. Se tuvo que callar durante años, tuvo que acallar y callar el profundo dolor de una muerte que padeció. Entonces lo vamos a ver un poquito más adelante. Perdón, y nada más una precisión más. Si tuviéramos la posibilidad de preguntarle a nuestro difunto qué es lo que él pretende de nosotros, ¿qué creen que les diría? Que seas feliz, que sea feliz, que viva, que disfrute lo único que él ya no está haciendo, pero que no estoy sola y que eso no se nos olvide. Pero uno siente que traiciona. Uno siente que traiciona a sus muertos, que abandonas a tus muertos cuando no los lloras o no los sufres. No, por supuesto que hay que llorarlos. Parte de la cultura en la que vivimos, pues es la cultura de la telenovela y el sufrimiento. Sí. Coco viene a ayudar a todo eso. Exacto. Y la victimización, cómo, pues hay que sufrir. ¿Cómo yo voy a vivir bien si ya no está él? Sí. Pero un duelo sano lo que requiere es justamente pasar por ese proceso de transformar el sentido de mi vida. Si el sentido de mi vida era mi hijo y mi hijo ya no está, mantener el museo, como decía Mario, me hace mantener la negación de la realidad. O sea, no es un acto de amor. Es un acto de apego, de destrucción. Sí, de ansiedad, de mucha tristeza disfrazado de un acto de amor, en esta espera de que la persona retorne y que si yo mantengo su habitación quieta tal como estaba y pongo su plato en la mesa todos los días, un día va a llegar, un día va a regresar y entonces todo volverá a ser como era antes. Y las personas que han tenido pérdidas, y sé que suena muy fuerte decirlo, tienen que entender que la vida no va a volver a ser como era antes de ninguna manera, que tienen que aprender a vivir en una nueva forma de vida y que tenemos que aprender a vivir, porque luego pensamos que hay que superar esta cosa del duelo, que hay que superar la pérdida. Yo creo que se aprende a vivir con nuestras pérdidas, se aprende a vivir con el dolor para que el dolor se vaya integrando y no es que forme parte de la vida cotidiana, que sí lo forma, pues, pero no como forma aguda, sino que se mantenga en este pensamiento, en ese sentir de la persona que estuvo. Yo no quiero que mi padre se me olvide. Mi padre murió en el 2010 y yo no quiero que se me olvide y lo mantengo conmigo, y cada vez que voy a entrar a cuadro en una cámara, cada vez que voy a entrar a una conferencia, le digo: Padre, acompáñame. Y esa es la forma que tengo de que esté aquí. No llego y pongo el plato en la casa, ni voy a oler su ropa, que ya no tengo porque evidentemente ya regalé, ni tengo su cuarto puesto, pero él está conmigo en todas partes. Igual que está mi hermano que murió y mi otro hermano que murió también, y mi abuela y mi tía y mis ancestros que conocí y no conocí, los tengo conmigo. Nos acompañan todos y nuestros esta es la transformación del sentido que todos estamos hablando. Yo transformo el sentido, ya no está físicamente, pero yo considero que ahí está espiritual, psicológicamente. Cuando yo hago esa transformación, le doy la vuelta a mi vida y encuentro una nueva vida. Y las buenas noticias es de que podemos salir resilientes, podemos salir mejor. No solo podemos recuperarnos de como estábamos, podemos salir mejor, porque entonces yo me centro más en mí mismo y suelto más y comprendo mejor la vida, que la vida todo da y la vida todo quita, y yo lo único que necesito para estar bien soy yo, y con mis relaciones, recordando a mis muertitos, pero recordándolos, celebrándolos, como decíamos, ¿no? Aquí, recordando los buenos momentos también, y comprendiendo que la vida así es, la vida todo da y todo quita. Ahora yo me pregunto, ¿qué haces cuando eres, ya decían que depende de la educación, cómo lo vas viviendo, lo que observas, pero qué haces cuando todo este ambiente te permea? Si una persona entonces tiene esta negación y entonces procura tener a la mesa todos los días ese lugar, ese plato, en fin, y tú lo vas viendo y te empieza, pues, no sé, a afectar poco a poco.
¿qué haces con eso? Porque también si le dices a esa persona lo que haces no es lo más correcto, no es un acto de amor, pues probablemente desates la ira también de esa persona. Claro. Entonces, si eres además menor, lo vas a callar, no le vas a decir nunca nada y crecerás más o menos con esta sensación. ¿Qué tanto te puede afectar? Y les voy a compartir varios de los comentarios que ya nos mandan aquí a las redes sociales. Nick Sayin nos dice: mi mamá falleció hace 1 año y 4 meses. La extraño tanto que evito hablar de ella para no sentir ese dolor y ese vacío que ha dejado en mí y en mi familia. Ella luchó más de 15 años contra el cáncer. Sabía que pasaría esto, pero no se despidió. Aún espero volver a escuchar su voz o volver a ver su sonrisa. Nos dice también Ter es muy fácil decir llévalo al olvido, y más cuando hay una tragedia detrás de la muerte de un ser querido y más de un hijo. Mi esposo perdió a su mamá hace 6 años por cáncer de matriz, nos dice Tania Sandoval. Yo estaba esperando a mi primer niño cuando pasó, tenía 4 meses. En mi caso fue algo difícil, ya que tuve que pasar por el dolor con mi esposo, su cambio de humor, etc. Yo sentía que estaba enojado con la vida y el desquite pues era entonces yo. Ya cuando nació mi niño lo volvió a la vida esto, pero es parte de lo que decía, o sea, ¿qué haces? Compartes el dolor, pero también te empieza a afectar y a veces tú te vuelves el flanco de todas esas debilidades o ese duelo no superado. Mi padre, nos dice Marianita Cortés Arreola, falleció hace 4 años y fue muy duro superar el duelo. Incluso estuve internada en un hospital psiquiátrico. Pat Romero, mi abuela falleció hace 7 años, pero mis tíos han dejado la casa, como bien lo dicen, una casa museo. Yo estoy llevando un duelo por divorcio, la verdad estoy en la etapa de soledad, nos comparte Gabriela Gómez. Mis papás murieron en el 2006, nos dice Elvia Armendáriz. Primero mi papá con un cáncer de 17 años, luego mi mamá 4 meses después. Fue tremenda la muerte de mi mamá, ya que jamás pudimos siquiera despedirnos. Me daban crisis de ansiedad por las noches, en la oficina comencé a fumar demasiado, peleaba con mi esposo de todo. Fue horrible poder salir de mis duelos, lo traduzco así, estaba enojada con la vida. Ahora nuevamente soy feliz. ¿Y cuántos ejemplos no hay de personas que no solamente viven una pérdida? Pareciera que entonces la vida se ensaña contigo. En cascada a veces. Y en cascada te viene todo y es una pérdida tras otra. Aquí, de hecho, hemos tenido en este estudio testimonios donde nos han compartido pérdidas de 3 personas a la vez. Un accidente, recuerdo una señora de automovilístico donde pierde a su esposo y a su hijo al mismo tiempo. Es decir, yo no sé si haya una persona que esté más preparada o sea preparación o capacidad de resiliencia, pero qué duro es para todas estas personas. Imagínate, si te cuesta mucho trabajo reponerte de alguna pérdida, imagínate cuando son así, cuando son en cascada, cuando pierdes a más personas al mismo tiempo, o pierdes a una persona amada, pero también perdiste tu trabajo, o perdiste tu casa, como lo vivimos justamente y como estamos hablando en los sismos que hemos tenido en México, ¿no? Que se pierde absolutamente todo. Y bueno, hasta casi tu identidad, porque pierdes hasta tus papeles, todo lo que te configura como un ser humano que existe. Sí. ¿no? Claro, recuerdo haber visto un documental del sismo del 85, una pareja que vivía en Tlatelolco y tenían, no recuerdo bien y perdón, pero entre 6 y 8 hijos. Y salieron la pareja muy temprano a comprar el pan y la leche y cuando regresaron el edificio completo se había derrumbado y todos sus hijos murieron allí. Estoy hablando de 6 u 8 hijos al mismo tiempo, o sea, de verdad que sí es dramático. Y es impactante y obviamente es muy fuerte y son estos casos que requieren una intervención terapéutica tan brutal lo que está pasando, pero a veces se acumulan las pérdidas no por la frecuencia, sino porque no se trabajaron las anteriores. Así es. A veces la vida es injusta y todos lo hemos dicho alguna vez, la vida no es justa. Entonces, ¿cómo se lidia con eso? Vamos a seguir platicando de ello después de esta pausa, pero los invitamos y las invitamos a que nos acompañen, a que nos hablen, a que nos digan lo que sienten y sobre todo a que juntos el día de hoy estemos sacando todo ese dolor que llevamos como país y en lo personal. Vamos a una pausa y regresamos, no se vayan. El dolor tiene un gran poder educativo. Nos hace mejores, más misericordiosos, nos vuelve hacia nosotros mismos y nos persuade de que esta vida no es un juego, sino un deber.
Cesare Cantù, historiador italiano. Pues las personales, por ejemplo, mi madre y mi padre, mi hermana. Bueno, las familiares, mi papá, económicas, de amigos, son las más dolorosas. Principalmente fue la pérdida de mi abuelito paterno, ¿no? Él ya hace bastantes años que falleció y es una pérdida que sí nos dolió demasiado. Bueno, en un momento de mi vida tuve una pérdida de que no podía ser mamá y sí lo sentí una pérdida para mí. Fue una pérdida muy grande el saber que no iba a ser mamá. Hace un año fue el fallecimiento de mi abuelito. Fue un pilar muy importante para toda la familia, no nada más para mí. Y bueno, a la fecha, creo que lo he superado. Sería mi perra. Tenía una perra que estuvo conmigo desde que nací. Era una perra muy bonita. Yo tenía 16 años cuando perdí a mi abuelita y sí fue muy duro. El divorcio, mi casa y perder a la gente que más he amado. Pues eso es algo que yo creo que nos une a todos los seres humanos porque a todos nos duelen las pérdidas y además todos estamos condenados a tener y a vivir esas pérdidas. Unos antes, otros después, pero son pérdidas que todos vamos en algún momento de la vida a sufrir. ¿Cómo estás, Edilberto? Muy bien, buenos días. Buenos días. Maritza. Buenos días. Bueno, antes quiero compartir la experiencia, pero antes felicitar al programa mundialmente galardonado. Bien, es en relación al empleo. Creo que todos tenemos la circunstancia de una pérdida familiar, física, pero también el empleo, claro. No tanto como dejar de trabajar, pero sí dejar de hacer lo que tanto nos gusta. En mi caso, la experiencia es 32 años, digamos... ¿Haciendo qué? Actividad, bueno, yo soy ingeniero en comunicaciones y electrónica y me dedico a la seguridad. Okay. De tal manera que, bueno, no lo dejaré de hacer, pero con el equipo, con la gente, el ambiente, ya tiene uno muy bien hecho todas las, digamos, como rompecabezas, toda nuestra... Todas tus piezas todo nuestro mundo. En su lugar. Dejar de hacerlo es como quitar una pieza y volver a trabajar para restituir esa pieza, pero lleva tiempo. Y hay veces que la pieza no va a ser exactamente igual. Así es. De tal manera que hoy, podríamos decir, me encuentro en el centro de un círculo con muchos caminos. Yo lo refiero como cuando inicié, se hablaba hace un momento de 23 años, ¿no? 22 años. Entonces hoy tengo esa oportunidad y prácticamente es reinventarse. Obviamente eso cuesta trabajo, eso lleva tiempo, ya decían 6 meses, pues yo no estoy seguro si eso llega a ser suficiente. Pero yo creo que es muy importante la guía de alguien especialista que nos pueda apoyar, porque de lo contrario se vuelve como que una mezcla de muchas cosas. Así es. En lo familiar, en las amistades, obviamente ya no son las mismas, tal vez los excompañeros cambian, pueden ser diferentes. Entonces, toda esa parte es un peso muy grande que se convierte también en muy difícil. Así es una difícil situación y qué bueno que hay esta oportunidad, porque creo que es lo que vivimos más día con día. De aquí al futuro no sabemos si eso se da, porque pues las empresas hoy son más dinámicas, ¿no? La gente llega y trabaja... Y somos más desechables, ¿no? Y somos más desechables, pero yo creo que también me he encontrado una situación que la experiencia es muy importante. Y hoy pareciera ser que el mundo laboral, la experiencia luego no lo toman muy en cuenta. Así es. Tienen como que un pensamiento muy rápido y eso, bueno, ese es otro tema, pero creo que lo importante es cómo superar esta parte para poder nuevamente estar completo en nuestro rompecabezas. Así es. Entonces esa es la parte que quiero compartir. Es muy importante que nos preparemos las personas que están en su etapa laboral, siempre tenerlo presente, y aun cuando tenemos un plan de contingencia alusivo a lo de el día de hoy,
pues nunca va a ser exactamente, no va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, como que se requiere un doble esfuerzo, un doble trabajo, estar día con día. Es de estar siempre viendo hacia adelante. Por supuesto. Tratar de ver hacia adelante. Tratar de ver hacia adelante, y aún así, bueno, llega la realidad y es muy diferente, ¿no?, a lo que previmos. Entonces, se hablaba de la resiliencia. Hoy en día eso es muy importante, que podamos trabajar en ello. Así es. Y bueno, pues eso es lo que en mi caso personal, digo, ha sido difícil. Todavía no cumplo 6 meses, pero... estás viviendo tu pérdida. Estoy viviendo mi transición. Sí. Bueno, yo no le estoy llamando como pérdida, pero estoy llamando mi transición. Ok, y, qué bueno. Pues muchas gracias por compartirlo. Es lo que quiero compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, y por acá, Monse. Hola, buenos días. Monse, buenos días. Bueno, tengo 23 años y yo creo que de las experiencias más dolorosas han sido la pérdida de mi hermano de 15 años, y ahora sí que el divorcio de mis padres. Considero que ambas pérdidas son fuertes, sobre todo como hijo. Lo vives de manera totalmente diferente, porque hace un momento hablaban que cada quien experimenta su dolor a su manera, ¿no? Sí. Entonces, el haber perdido a mis padres, ahora sí que el matrimonio como tal, para mí fue un dolor también enorme, porque recién sucedió la muerte de mi hermano y después pasa la separación, ¿no? Entonces, yo estaba enojada con la vida, enojada con Dios, enojada con mis padres, porque yo decía, ¿en qué momento, no? ¿En qué momento totalmente sucedió pues este giro de 360 grados, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera requerí de buscar ayuda, de acercarme con especialistas, ¿no?, que me pudieran decir cómo manejar la situación, porque fue difícil acomodarlo, fue difícil manejar la situación de mamá, papá. Eran luchas internas de, híjole, ¿quién tiene la razón? ¿La tiene ¿Y eran mamá? nada más los dos hermanos? Sí, únicamente. O sea, que quedas tú, digamos. Quedo yo como hija única. Claro. Entonces, para mí se vuelve una responsabilidad, porque yo decía, y me decían, ¿no? Tienes que ser fuerte por tus papás, tienes que ser fuerte por ti y salir adelante, ¿no? Y yo me cargué el chaleco de ser fuerte, ¿no? Y dije, ok, o sea, tengo que ser fuerte, no lo sufrí. Y eso lo guardé, empezó a guardarse, se acumula, y cuando surge la separación de mis papás, pues exploté, ¿no? Claro. Empecé a cambiar muchísimas actitudes y demás, ¿no? Entonces, al buscar ayuda, empiezo a acomodar el dolor, a cada cosa acomodarla como en su lugar, ¿no? Tanto el duelo de mi hermano como el duelo del divorcio de mis papás. Entonces, yo considero que el acercamiento también de los papás a los hijos, de preguntarnos cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, cómo me siento, sobre todo, es de vital importancia, porque yo creo y considero que muchas veces en las separaciones los papás se enfocan en ellos. Y se olvidan de la parte de los hijos, ¿no? Sí. Entonces, sí considero que eso sirve muchísimo de apoyo. Y el igual, ¿no? Trabajar tanto su divorcio como trabajar también la parte de cómo lo están manejando, acomodando los hijos. ¿Y tú hoy cómo estás? El día de hoy me siento bien. Considero que cada situación ya la acomodé. Elegí tomar la decisión de respetar la decisión de mis padres, y también que a los dos, o sea, estén separados o estén juntos, pues a los dos los amo y a los dos los respeto, sobre todo, ¿no? O sea, quedó acomodado. Quedó acomodado. Ah, qué maravilla, Monse, muchas gracias. Y gracias por comentarlo, porque pues es algo que muchas veces sentimos todos, ¿no? Sí, claro. De repente ante lo que decíamos hace rato, Mario, de las injusticias de la vida o la traición, a veces nos sentimos traicionados por la vida. Sí, cuando uno queda, por ejemplo, como un hermano sobreviviente, pues a veces quedan culpas, ¿no? Porque yo soy el único que queda, mis papás me voltean a ver a mí, yo tengo que ser fuerte. Y yo me preguntaría, ¿qué pasa si no somos fuertes? Es decir, el no ser fuerte no quiere decir ser débil, pero hay que asumir una fragilidad. Entonces, ese de tenemos que ser fuertes nos mete en una coraza de yo no puedo sentir, yo no puedo expresar, yo tengo que sacar adelante a los demás. Cuando la pregunta es, ¿y quién me ayuda a mí a salir de todo esto? ¿Quién me ayuda a expresar mis
mis emociones. Parece que ser fuerte es ser insensible. Sí, y si no quiero ser fuerte. Si no quiero ser fuerte, ¿qué pasa? Y si hoy quiero que me ayuden a mí, si hoy quiero llorar, y si hoy quiero decir que yo también estoy, que me lleva a la fregada por lo que está pasando y se murió mi hermano, ¿qué pasa con eso? Poder asumir esto y poder sacarlo, si no, efectivamente, como dice Monse, se va acumulando en, pues como tengo que ser fuerte, parece que tengo que guardar apariencias y no sentir. ¿Y quién no siente, no? Una persona sana siente, por supuesto. Y sin embargo no está dicho con mala intención. O sea, cuando tú le dices a alguien tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante, es como tu deseo de que la otra persona encuentre la fortaleza necesaria para poder salir adelante de ese duelo. En el mejor de los casos, porque a veces puede ser como no seas débil, porque si tú te pones débil, yo contacto con mi debilidad y entonces nos caemos los dos. Y aquí yo creo que vale la pena distinguir entre aparentar fuerza, que eso obviamente no sirve, a vivir el duelo, vivir el dolor, experimentarlo, expresarlo, vivir la pérdida, aceptar la nueva realidad y poco a poco ir generando una nueva fuerza, que es cuando yo voy recreando el sentido de mi vida, cuando voy reordenando las piezas de mi vida y yo voy generando una fortaleza real, que es la resiliencia. Una fuerza, pero real, no una máscara de fuerza que no tiene ningún sentido atrás del cual yo me estoy muriendo, sino asumo mi vulnerabilidad, la vivo y la expreso, pero también después voy dándome cuenta que soy resiliente y que puedo ir fortaleciéndome poquito a poquito y no solo seguir como estaba antes, sino mejor, sino sentirme mejor que antes y celebrar lo que sí tengo, las personas que todavía están alrededor mías y las maravillas que también nos da la vida. Parece increíble que justamente es a raíz de las pérdidas y a través de las pérdidas que uno se vuelve mucho más sensible a la vida, que uno se vuelve más apreciativo de lo que es la vida misma y de lo que uno tiene en la vida. Entonces parece increíble que hay una ganancia atrás de cada pérdida. Y aunque suene horrible, porque yo sé que suena muy fuerte decir que hay una ganancia, ¿no? A ver, dile a la mamá de la chiquita que tiene una ganancia después de haber perdido a su hija, es como para que me aviente el jitomate en la cara, ¿no? Te va a dejar varias pérdidas. Exacto, pero es que es verdad, porque después de haber procesado un largo duelo, no largo o corto, lo necesario, después de haber procesado el dolor, hay una gran ganancia en lo personal de la apreciación que tiene ya uno de la vida y de todo. Y me gustaría aquí señalar que es cuando yo llevo mi duelo sano, lo puedo convertir en fortaleza y en ganancia. Exacto. Si no, no. Si no, entonces puedo pasarme 30 años en un duelo patológico, dándole vueltas, ¿no? Victimizándome, pero yo puedo volverme más fuerte. Volverme más fuerte es generar una nueva relación con mi vida y darme cuenta que voy a ir perdiendo cosas en la vida y que yo puedo sobrevivir, no solo sobrevivir, sino salir airoso, ganador, con la experiencia. Y viviendo la vida, no sobreviviendo. Y no se me hizo muy interesante algo que decía Ricardo. Me identifico con el dolor y entonces yo también me bajo a ese nivel y nos vamos los dos para abajo. ¿Y qué pasa si no? Porque yo creo que es como un mandato o exigencia social. Uno tiene que ser el fuerte aquí, porque si no, entonces todos nos hundimos. ¿Qué pasa, como decía Mario, si no quiero? Y bueno, no solamente si no quiero ese dolor, si no puedo y acepto que no tengo la capacidad y me derrumbo y nos derrumbamos todos. O sea, sí, es porque yo necesito, como yo no puedo con mi dolor, vengo y te lo deposito a ti y tú sé el fuerte por mí. Y tú sacas la casta por mí y tú dime que todo va a estar bien porque yo no puedo, y a la persona que se le deposita esta responsabilidad está igual o peor que yo. Claro. Eso es lo que no se ve. Dice Marisa, con muy buenas intenciones se dice tienes que ser fuerte, pero yo creo que nos falta un paso previo, poder validar lo que está sintiendo el otro. Entiendo que esto para ti debe ser lo más difícil que has pasado en tu vida. Entiendo que si murió tu hermano o murió tu pareja o perdiste el trabajo, te debe estar pasando muy mal, y puedo entender que sientes que no vas a salir de esto. Pero creo que vas a tener que hacer uso de fortalezas que quizá no conoces que tienes, pero todavía no. Quizá todavía es momento de sentir esa validación, de decir, claro, entonces no estoy mal porque tengo miedo, no estoy mal porque estoy triste, no estoy mal porque estoy enojado, es normal. Y ya me dijeron además que voy a poder hacer uso de fortalezas que no sé que tengo, porque uno tiene las fortalezas que necesita para cada momento, pero antes de eso hay que reconocer que duele. Si cuando uno se cae a veces se quiere levantar rápido para que no te des cuenta, pero si tienes el hueso de fuera, creo que lo que conviene es quedarte ahí a recibir la atención necesaria para después volver a aprender a caminar, pues ya con la herida cerrada y con el hueso. Pero fíjate, soldado. ese es un ejemplo perfecto de cómo somos en general para todas estas cosas, porque efectivamente te caes y lo primero que haces es levantarte porque
Qué Te da pena, pena. Qué pena. Para evitar el ¿no? ridículo. Sí. Y igual, así tapamos todo, ¿no? Sí. Así igual lo tapamos en los duelos, en las pérdidas, en todo lo que nos va pasando en la vida. Hay que tapar, hay que tapar. Y tapamos esta inevitabilidad de la vida, que la vida pues es transformación y me da cosas diferentes. Y como decía Buda, la vida es cambio. Y cuando yo me resisto al cambio, pues lo sufro. Entonces hoy estamos aquí todos nosotros sentados, ¿no? Y mañana... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mañana, ¿quién sabe? Estamos Así estábamos hace en un otro año. lado. Hace Así un año estamos estábamos un todos sentados haciendo nuestras cosas y de repente la vida nos sorprendió de una manera muy brusca. Y mañana no, mañana estará sentada aquí Fernanda Tapia. Sí. Me va a sorprender la vida porque aquí va a estar Fernanda Tapia. Exactamente. Esperemos. Sí. Oye, hay muchas llamadas y comentarios. Mira, en cuanto a las llamadas telefónicas, nos dice esta primer llamada Marta: mi papá falleció hace un año y necesito ayuda, pero no sé de qué tipo. Tengo una depresión muy fuerte, así que me gustaría preguntar qué me recomiendan los especialistas. Pues un terapeuta. Un terapeuta. Terapia. María del Carmen Cano: el primer duelo que tuve fue por un hijo que murió de cáncer a los 4 años. Después mi hermana, quien estaba lejos y no la sentí tanto. Después mi madre, me dolió muchísimo. Y después mi esposo, el cual tenía otra familia y no me dolió entonces tanto. Pero hace 8 días muere una de mis comadres. Tenía 42 años de conocerla y no saben el dolor que tengo. En un sueño que tuve, ella me llevaba en una camilla, pero yo le decía, espérame, y ella se adelantaba, y escuché entonces una voz que me decía, tranquila, no pasa nada, y me desperté. Quisiera que me orientaran para saber, para hacer algo. Estoy muy mal por su muerte en este momento. Yo creo que esto es una acumulación de duelos no resueltos y que se desplazan hacia la comadre, que pudo haber sido muy querida, pero tenemos pérdidas previas que nominalmente son más importantes o más cercanas y que en 2, 3 dijo, y no pasó nada, y no pasó nada. No es que sí pasa. La cuestión es cómo manejo lo que pasa, dónde pongo lo que pasa. Siempre pasa algo. Claro, si es una persona desconocida, bueno, sí me impacta su muerte, pero quizá pueda ser que no me pase algo, pero algo me pasa. Entonces, lo que está aquí sucediendo probablemente, y por eso búsqueda de ayuda terapéutica es conveniente, está desplazando duelos no resueltos con esta muerte de la comadre y quizá despierte hasta sentimientos de vulnerabilidad sobre su propia muerte al aparecer el sueño en una camilla, ¿no? Claro, claro. La muerte de otro siempre va a ser el espejo de mi propia vulnerabilidad. Sí, claro. Y esa es la forma de desarrollar la fortaleza y la resiliencia. Yo voy trabajando mis duelos desde la infancia, porque pues traemos duelos desde la infancia de diferentes tipos y conforme los voy trabajando, los voy soltando, me voy desapegando y me voy fortaleciendo poquito a poco y entonces estoy más listo para la siguiente pérdida. Una pausa rapidísima, regresamos. Cuando el dolor es insoportable, nos destruye. Cuando no nos destruye, es que es soportable. Marco Aurelio, emperador romano. Bueno, estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y mañana tocaremos un tema que es muy importante. Definitivamente en nuestro país hay mucho talento, hay personas que tienen un desarrollo extraordinario en cuanto a lo que se dedican. Pero ¿qué pasa con todas estas personas que no se sienten apreciadas y que creen que su intelecto, su capacidad y su talento no son además bien remunerados en este país y deciden entonces emprender un viaje para encontrar un nuevo destino y darle un uso a todas estas capacidades en otros países? ¿Habían escuchado hablar acerca de la fuga entonces de talentos, de cerebros? ¿Cuál es la realidad en México? Se dice que en México es el país que más personas tiene que van al extranjero precisamente a desarrollar precisamente todos estos talentos. Y se ha convertido actualmente, creo que en el 4º país en todo el mundo, precisamente en esta situación. De fuga. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están fugando tantas personas? Sabemos perfectamente que la situación económica no es la deseable ni en México ni en el mundo, pero somos de los países que más exporta entonces estos genios cerebros a todo el mundo. ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que se puede hacer? Mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Diálogos en Confianza. Vamos a ver el resumen de la primera parte. ¿Cómo duele el dolor? ¿Quién quiere Duele, empezar? podemos llamarlo el dolor total, ¿no? Es un dolor no solamente emocional, no solamente psicológico, sino también físicamente.
Los padres, porque sentimos la responsabilidad de ser los protectores de los hijos y tratar de evitarles todo mal, y cuando viene la muerte de un hijo, parece que todo lo que hicimos correcto de nada sirvió. Terapéuticamente hablando, hay muchas maneras de poder sanar y acomodar este dolor. ¿Qué función tiene el dolor? Poderme desprender de, o poderme alejar. Soltar. Dolor solo duele. Y el dolor cumple una función en la vida humana. No es una emoción que nos guste tener. El dolor nos avisa que hay algo de lo que nos tenemos que alejar. Y esa es la función del dolor, hacernos reconocer que nos tenemos que distanciar porque hay muchas otras actividades y muchas otras cosas que sí están. Cuando perdí algo, lo sufro, pero lo adaptativo es generar esa resiliencia y adaptarme frente a la nueva realidad. Lo que ya tenía, no lo tengo. Cuando sufres una pérdida y te enseñan en casa que es mejor enojarse que sentir el dolor, vives enojado. Tenemos que entender que el duelo sí es un proceso, que no es que tenga un tiempo definido, pero que sí más o menos a los 6 meses tendremos que ver si la persona va para arriba o para abajo. Es quitar a la persona del lugar de la experiencia física y colocarla en el mundo espiritual, en el mundo interno, es decir, no se va del todo. Puedo ganar su presencia en mí todo el tiempo, aceptando que físicamente ya no está y que ahora hay otras personas físicas con quienes me puedo relacionar. No, pues hay que sufrir. ¿Cómo yo voy a vivir bien si ya no está él? Sí. Pero un duelo sano lo que requiere es justamente pasar por ese proceso de transformar el sentido de mi vida. No es un acto de amor. Es un acto de apego, de destrucción. Sí, de ansiedad, de mucha tristeza disfrazado de un acto de amor. En esta espera de que la persona retorne y que si yo mantengo su habitación quieta tal como estaba y pongo su plato en la mesa todos los días, un día va a llegar, un día va a regresar y entonces todo volverá a ser como era antes. Y la vida no va a volver a ser como era antes de ninguna manera. Que tienen que aprender a vivir en una nueva forma de vida. Buscando siempre el afecto, la amistad, el cariño de otras personas como son mi familia. Pues más que nada como aguantándolas durante medio año, un año más o menos. Se va lidiando con el dolor, realmente es paulatino, ¿no? O sea, poco a poco Dios, pues soy muy creyente y Dios, la misma vida y como dice, ¿no? El tiempo te va haciendo salir de esto, porque poco a poco el mismo organismo, la pérdida de entrada es muy fuerte, pero ya con el transcurso de los días se va volviendo un poco más llevadera y claro que nunca los olvidas. Yo soy católico, con la ayuda de Dios y con la fortaleza día a día, a ver en realidad a qué me va a llevar esta pérdida y por qué se dio para no pues hacer lo posible por no tener pérdidas tan importantes como esta, ¿no? Que aunque uno no las puede evitar a veces, pues por algo surgen. Bueno, yo creo que la más dura, que es romper una pareja, es afortunadamente hay profesionales estuve con una terapeuta de familia y eso me permitió pues como muchos mecanismos de resiliencia. Desde luego la familia, mi madre, mis hermanos, mis hijos. Tengo hijos, entonces ellos son los que me han ayudado y entre los 4 hemos salido adelante. Ahora sí que encerrándome y pensando y aprendiendo a estar conmigo, porque al final de cuentas es con quien quedas, ¿no? Contigo. Fíjense que una pregunta que me surge es cómo puede uno, o si verdaderamente se puede, estar preparado para las pérdidas, porque me queda claro que la vida es una sucesión de pérdidas. Todo lo vamos a perder porque nada es para siempre, ¿no? Y uno vive con la fantasía de que tus hijos van a estar contigo siempre, que no van a crecer nunca, que tu vida amorosa va a ser siempre perfecta y maravillosa y siempre vas a estar hasta que la muerte nos separe. Que voy a conservar el trabajo. Que voy a conservar el trabajo o que siempre voy a ser la relación va a durar millonario. Para siempre. Exacto, siempre tendemos a pensar que todo va a durar. Y ya hemos visto que no, o sea, la vida se trata justo de ir perdiendo, porque vamos a ir perdiendo todas esas cosas, la salud, la juventud, el tiempo, no sé, las capacidades, todo, ¿no? Todo se va perdiendo. ¿Cómo puedes estar preparado? Porque a mí esa teoría de que, no van a matar aquí nuestros especialistas ahorita con lo que voy a decir, pero esa teoría de que vive como si fuera el último día de tu vida,
haz como si ya no fueras a tener eso mañana, es angustiosísimo. Uno no puede vivir despidiéndose todo el tiempo de todas las personas que amas diario, porque me parece cruel también vivir así. No puedes estar toda la vida pensando que todo lo vas a perder de un día para otro, que a lo mejor mañana ya no voy a estar aquí en Diálogos en Confianza, que es terrible vivir así. No me digan que así hay que vivir. No, pero no es con angustia, y tienes toda la razón, y les voy a poner un ejemplo que todo el mundo va a entender. Son como las vacaciones. A ver. Todos tendemos a gozar las vacaciones y sabemos que se nos van a acabar. Sí. Y no estás sufriendo porque se te van a acabar, a menos que seas bastante patológico. Sí, ya mucha gente sufre hasta el domingo cuando ya sabe que al día siguiente va a ser lunes. Pero estas son las ideas autodestructivas, porque mi mente es muy tonta. Es muy eficiente, pero la mente es tonta. Entonces, la mente responde a los programas con los cuales yo la he grabado. Entonces, si para mí el trabajo es una tortura, claro, yo todos los domingos los voy a sufrir. Pero no necesariamente el trabajar o la vida cotidiana o lo que me presenta la existencia es una tortura. Son procesos. Tortura es vivir sintiendo que se te va que cada minuto se te va a acabar. Y que todo es negativo y que todo es malo. Pero tengo que aceptar que efectivamente todo se suelta, pero todo tomo. O sea, suelto algo que ya no está, pero tomo algo nuevo. Como bien dijo Monse, necesito aceptar que así es la vida. Y no es si es justa o injusta, así es. Y más que las pérdidas, que la vida son pérdidas, la vida es transformación. Entonces la vida me da y la vida me toma. Y depende de la actitud. Si yo vivo aferrado y apegado a aquello que tengo y no quiero que se me vaya y se me está yendo todo el tiempo, pues voy acumulando las pérdidas y entonces de repente mejor me hago tonto y veo para otro lado. Sí, eso es muy Sin embargo, si voy muy soltando vivir y practico así, claro, la actitud de comprensión de que pues hoy lo tengo y lo voy soltando y lo suelto y lo voy soltando y lo amo intensamente lo que tengo aquí enfrente y después lo suelto porque se va a ir. Mira, porque sabemos que se va a ir. Hay una frase, sumando a todo esto, que me encanta cuando la oí. ¿Qué ganas cuando pierdes y qué pierdes cuando ganas? Ok, como para reflexionar, sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿están de acuerdo que ustedes no se despiden todos los días de sus hijos, familia, como si ya no los fueran a volver a ver? Lo que conviene entender en este tema de prepararse, si lo podemos decir así, es entender que cuando vengan las pérdidas nos van a doler. No puede no dolernos. O sea, más bien es aceptación. Pero que nos va a doler, pero vamos a poder salir de eso con las fortalezas que hoy no vamos a usar porque no tenemos necesidad y que usaremos en ese momento cuando se presente la pérdida. Pensar que no nos va a doler, pensar que no nos tiene que doler, que no nos tiene que importar, pues es algo muy angustiante porque cuando viene el pensamiento de puede ser que pierda, empiezo a sentir algo adentro y entonces ya no me está gustando. Entonces, sí nos va a doler, a todos nos va a doler una pérdida importante, algo que con lo que estemos vinculados, es inevitable que venga ese dolor, pero saber que podemos salir de eso, que siempre hay una manera, sí hay una manera, si no podemos buscando ayuda. ¿Cómo se puede desarrollar, por ejemplo, la empatía y qué tanto sirve para prepararte justamente en todo esto? La empatía es tratar de ver cómo se puede sentir una persona en una situación en la que yo he estado o puedo estar en un momento dado y saber que se sufre, pero que si esa persona pudo hacerlo, a mí me lo han dicho muchas personas. Yo me acuerdo cuando daba yo clase hace muchos años y me decían mis alumnos, Mario, qué bueno que eres tanatólogo. Le decía yo, ¿por qué? Porque cuando se muera un ser querido tuyo ya no vas a sufrir. Y entonces me acuerdo cuando pongo el ejemplo otra vez, cuando murió mi padre, yo en ese momento dije, a mí no me sirven los libros, no me sirve nada de lo que sé, porque hoy ante la muerte de mi padre no soy más que su hijo. No soy el tanatólogo dándome yo mismo la clase. Entonces creo que ponernos en el lugar donde pertenezcamos a cada momento, generar esa empatía conmigo mismo. Yo hoy puedo saber muchas cosas de la teoría, pero si me avisan que un ser querido acaba de morir, yo lo voy a sentir, me voy a permitir sentirlo y claro que lo voy a sufrir y claro que me van a ver llorar y van a decir, Mario es un tanatólogo chafa porque llora cuando se le muere a alguien y yo diré, no, soy una persona vulnerable como ustedes. Claro. Sin embargo, las herramientas que tienes te han ayudado a poder sobrevivir al duelo y transformarlo y demás. Eso es a lo que ayuda, eso ¿no? Que siento como todos, pero quizá algunos tengamos más herramientas que otros para salir. El truco está en la salida, no en evitar entrar. Así es. Y muchos quieren evitar entrar poniendo freno de mano y no se puede. ¿Eso quiere decir que ustedes como terapeutas no tienen problemas? Ay, no, tenemos muchísimos. Son perfectos. Porque tengo problemas, soy terapeuta. Más bien. Estoy aquí. Y yo creo que Mario dijo algo muy importante. Las herramientas ya están adentro de cada quien. Justo eso te iba a preguntar. ¿Dónde están? No, ya las tenemos, pero no las usamos porque no las necesitamos. Pero hay que tener la certeza de que ya están. Entonces, cuando llegue lo que llegue de la vida, porque la vida siempre nos va a sorprender, siempre van a suceder cosas para las cuales no estábamos preparados, creemos, y que pasan por primera vez.
pero adentro de nosotros siempre está la herramienta que nos va a ayudar a salir de ahí. Y si no la encuentro por mí misma, siempre habrá un grupo de autoayuda, siempre habrá un amigo, siempre habrá otras personas, siempre habrá especialistas que me van a ayudar a salir. Como el ejemplo del disco rayado, perdón, el disco rayado, ¿qué necesita un disco rayado? Una mano que mueva la aguja para que se mueva el surco siguiente. Claro. ¿No? Si estamos en disco rayado, una manita que nos empuje y es tu canción, pero yo nomás te eché el empujoncito. Exacto. Sí, claro. Oye, ¿cómo sabes que los duelos que has vivido han sido sanos o cómo sabes que los has procesado adecuadamente? Por un lado, porque sí contactas con la emoción. A veces nos vamos afuera y no contactamos con lo que realmente estoy sintiendo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? Entonces, primero necesito contactar la emoción. ¿Cuál es la emoción? Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo tristeza, estoy sintiendo culpa. La contacto y la vivo, como decíamos. Y claro, soy humano, soy vulnerable, vivo esa vulnerabilidad. Punto número 1. Punto número 2, la expreso de una forma sana, de una forma creativa y lloro si tengo que llorar, ¿no? En un momento acotado. Pero después, como decimos, el truco está en utilizar mis herramientas y desarrollar y fortalecer mis herramientas para ir saliendo y eventualmente ir ajustándome a mi nueva realidad, donde perdí algo, pero sigo teniendo muchísimas cosas tremendamente valiosas. Y entonces llego a un estado, ¿cómo sé que llevé un duelo sano? Porque eventualmente lo sufrí intensamente, porque así es. Y después salgo y recupero mi bienestar o incluso fortalecido porque utilicé esas herramientas, porque fortalecí mis herramientas y sobre todo me fortalecí a mí y solté un poquito y comprendí que yo soy yo y yo no soy el otro, porque el otro se va a ir y yo no hasta que yo me vaya. Hasta que nos toque, ¿no? Cada quien tiene su tiempo de vida. Y se reconoce perfectamente con lo que siento. Yo lo sé. O sea, cuando puedo recordar con nostalgia, sí, y a lo mejor me sale una lágrima, pero una, a cuando estoy en la melancolía, cuando estoy eternamente triste por la pérdida que tuve. Entonces, ¿cómo sé que ya lo estoy superando? Cuando lo puedo recordar, lloro un poquito, pero me regreso a la alegría, no me mantengo ahí. Y ya lo hablas y ya no es mi mamá, sino ya es mi mamá. O sea, lo recuerdas de otra manera y de veras no caes en ese llanto o en esa tristeza profunda, ¿no? Se transforma el dolor, digamos, en una nueva forma de amar a quienes ya no mantienes tu vida también con otros intereses, además del interés que tienes en la relación. Es decir, no descuidas de trabajo. Lo vimos con Salvador, dice, voy 2 días al grupo, el resto del tiempo me lo paso encerrado en la casa. Ahí ya los intereses se concentran únicamente sobre la pérdida del hijo y quién sabe sobre otras pérdidas previas que ya nos contó Salvador que tuvo y de la que no habló, de su esposa, ¿no? Porque él dijo su papá y su mamá, pero ¿dónde está la mamá del hijo? Murió, se fue. ¿Qué pasó con esa pérdida de la que no se habla a veces? Que a veces es la que más duele. Decía Joseph Campbell, este mitólogo estadounidense, ahí donde está la cueva que más temes entrar, está el tesoro que estás buscando. ¡Wow! En eso que queremos evitar es donde podemos encontrar qué es lo que nos mantiene atorados, qué es lo que nos mantiene en un estado a veces de resentimiento, de enojo, porque es cierto, a veces no nos enojamos con la persona fallecida, pero a veces estamos bien enojados porque se salió, porque no me pidió permiso, porque se descuidó, porque se atravesó la calle sin ver, porque no me di cuenta. El enojo se puede desplazar de muchas maneras, no solamente la tristeza, sino muchas emociones que pueden manifestar los sentimientos de pérdida. Oye, y nos están preguntando por ahí que cuando estamos hablando de herramientas, ¿cuáles son las herramientas de las que estamos hablando y quién tiene cuáles? Por las que cada quien vaya desarrollando y generando. ¿Pero qué son las herramientas? Por ejemplo, una herramienta muy importante es poder darte cuenta de lo que estás sintiendo. Realmente ser sincero, a ver, me desconecto del teléfono, de la tele, del Netflix, de todo lo demás y a ver qué es lo que estoy sintiendo. Esa es una herramienta que generalmente estamos viendo hacia afuera, pero la capacidad de ver hacia adentro y realmente contactar con mi emoción, esa es una herramienta. Otra herramienta también es detectar cuáles son mis actitudes. Y tengo yo actitudes que me dirigen a un duelo sano o tengo actitudes que me dirigen hacia un duelo patológico. Como por ejemplo, ¿por qué esto me sucede a mí? Que lo puedo sentir, lo puedo vivir, pero si llevo 20 años pensando ¿por qué esto me pasó a mí? Pues ya es parte de una actitud. Y yo ahí diría, ¿y por qué no? ¿Quién eres tú para que no te pase esto? Cuando todos los que de los que se ha compartido los sucesos, pues todos hemos tenido una pérdida. Y digo, no se trata de competir a ver quién más y quién menos, pero ¿por qué no? Entonces si esto que te comenta Ricardo, ampliar esta conciencia de lo que estoy sintiendo, ayuda exactamente a poder sentir entonces en este momento el dolor, que es lo que está manejando, y darle su justa medida, su forma.
a ver, yo diría abrazar el dolor. Así es. Abrazarlo. Porque entonces eso es, dicen por aquí, lo que no te mata te hace más fuerte. Sí. Sí. Y una vez que de veras puedes abrazarlo y puedes sentirte y puedes de veras vivirlo con esta conciencia, entonces te permite empezar a andar por la vida. Entonces las herramientas son todas aquellas cosas que uno saca a través de esos duelos, que pueden ser empatía, solidaridad, hasta amor a uno Es mismo. una herramienta saber pedir ayuda. Pedir ayuda también es una herramienta, aceptarlo, ver lo que sí hay. el propio enojo, amar lo que sí tienes, la gratitud. Amor por uno mismo. Sí. Amor por uno mismo Amor también. por uno mismo, exacto. Eso es lo que hace el dolor, voltearte a ver. Todo esto es voltearte a ver a ti mismo. Y ponerme en el centro de mi propia vida. Porque si yo no estoy en el centro de mi vida y pongo a mi hijo o mi pareja en el centro de mi vida y de repente se va, pues queda un hoyo negro. Así es. Pero yo regresarme siempre al centro de mi vida es esencial. Perfecto. Bueno, pues vamos a ir a una pausa rapidísima y regresamos, no se vayan. Bueno, pues regresamos aquí a Diálogos en Confianza y Canal 11 tiene una muy buena noticia para ti. Te invita al cine. ¿A dónde? ¿Qué es lo que hay que ver? Asiste con nosotros a la premiere exclusiva de la película Extraño pero verdadero del cineasta Michel Lípquez. Esta es una película mexicana multipremiada y protagonizada por Cristian Ferrer. Y tenemos 10 pases dobles para las personas que se comuniquen al 51 66 4000 y también 5 pases para Facebook y 5 pases para Twitter para las primeras personas que se comuniquen. Así que vayan a ver, les recomendamos esta película Extraño pero verdadero del cineasta Michel Lípquez. Bueno, vamos a ver a continuación el siguiente sondeo de opinión. Valorar la vida, disfrutar a nuestros hijos, a nuestros nietos en un futuro, a la familia que tenemos y lo que tenemos actualmente. Yo he aprendido que este mundo es muy efímero y que hay que tener mucho cuidado con dónde colocamos nuestra mentalidad, nuestro espíritu y no ubicarlo en las cuestiones materiales. Que tengo que enfrentarlas, que tengo que vivirlas. Y solamente así he podido madurar mis pérdidas. He aprendido que son importantes porque nos dejan lecciones. Por ejemplo, al perder esta perra, aprendí que hay veces que hay que dejar las cosas ir. No podemos aferrarnos a algo y tenemos que recordarlo de la mejor manera que podamos. Que tenemos que aceptarla, en este caso la muerte, afrontarla y salir adelante con el apoyo de nuestra familia, de nuestros seres queridos y amigos. Nada, que la vida es finita, que hay que aprovechar lo más que se pueda en este momento y lo único que guía mi vida es no hacerle daño a nadie y vivir lo mejor que se puede, el tiempo que nos quede. Que las personas se van y hay que aprovechar mientras están aquí para disfrutarlas, no pelear por cosas que no valgan la pena, que es más importante tener paz que tener la razón, ¿no? Muchas veces. Le agradecemos mucho a todas las personas que participaron en este sondeo y gracias a tantas personas que también nos escriben. El tiempo indudablemente pues no es suficiente para atender a todas las llamadas y comentarios. Teresa Rodríguez Martín nos dice: yo perdí a mi esposo hace 2 años, 4 meses y los primeros días creía que no tenía derecho a reír, a disfrutar de las alegrías que se presentaban. Sentía que era como si me alegrara de que él ya no existiera. Mariela Paz Osorio: yo perdí a mi papá el 20 de enero en Santiago de Chile. Nosotros somos exiliados chilenos que vivimos en México desde hace 40 años. Tuvimos que esperar 10 días para poder cremarlo en el equivalente CEMEFO de nuestro país. Servicio médico legal. Estaba en huelga y en esa espera fue como estar encerrada en una caja oscura hasta el 31 de enero que fue cremado. Ahí empecé a respirar nuevamente. No estábamos preparados. Mi padre se quedó con muchos pendientes porque él, regresando de ese viaje, iba a hacer testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es otra parte que siempre hay que considerar. De verdad, no somos infinitos, entonces y es nos el puede mes, pasar. es el mes del testamento y todo eso. Este es el mes del testamento, es importante. Aprovechen. Exactamente. Hay descuento, aprovechen. Sí, además, exacto. Viari Catalán Rivera: mi madre murió de manera instantánea el 8 de diciembre del 2018. ¿8 de diciembre? No, supongo Será que día 17 del o 17 tal vez. Ella era nuestro motor, alrededor de ella se hacía todo. Aunque somos adultos, a los 22
días del 30 de diciembre del mismo año asesinan a mi padre, quien era un ser fundamental en nuestra vida. Aparte de sufrir las dos pérdidas, tener que dejar la casa de mi madre y huir como si fuéramos delincuentes, no poder vivir el duelo de ambos el tiempo correcto, porque huir con el miedo y el terror nos dejó y ha sido muy doloroso. Hay otro comunicado también hablando precisamente de este tipo de pérdidas, pero antes les digo el de Fresi. Felicidades por el tema, esto es duro y difícil, y además muy interesante. Mi mayor duelo no ha sido perder, por ejemplo, a mi padre, sino ha sido perder la posibilidad de ser madre biológica. ¿Alguna sugerencia para superar este tipo de pérdidas? Y además también quiero mencionar que hay muchas mamás que nos han hablado acerca de la pérdida o el fallecimiento de su bebé algunos días después de nacido, algunos meses después de nacido. Hay muchas mujeres que nos están compartiendo esta pérdida. Ya tuvimos, de hecho, este programa para que lo puedan buscar en YouTube y puedan encontrar allí, pues no sé, tanto instituciones como varios de los comentarios y testimonios que nos compartieron, que sí es evidentemente una pérdida muy, muy fuerte. Gracias, San Juan, nos dice: he mandado varios mensajes y nunca he tenido la oportunidad de que sean escuchados. Ojalá ahora sí. Ahora ya tiene 13 años. Ella nunca habla de lo que pasó. Bueno, perdón, no sé si va en este orden, pero mi hija de 25 años embarazada y su esposo fueron asesinados y dejaron a una pequeña de 5 años. Ahora tiene 13 años. Ella nunca habla de lo que pasó. Para ella soy su mamá y ella es mi hija. Siento que es feliz y trato entonces de yo serlo al mismo tiempo. La muerte de sus padres fue trágica, ya que llegaron y asesinaron a 18 jóvenes de La Salle, la mayoría ya que festejaban el cumpleaños de uno de ellos, y trato de ser feliz con mis hijos y en mi corazón siento la obligación de sacar a mi niña adelante, pero siempre me preocupa el hecho de que ella nunca hable acerca del tema y la verdad es que estoy mortificada. Verónica Zamora: padezco de una enfermedad rara. En mi caso vivo doble duelo, uno el físico y el otro la parte emocional. Lucila Gil Ramírez: ¿cómo podemos ayudar a las familias que han tenido una pérdida? ¿A dónde se puede acudir para resolver un duelo si no se tiene conocimiento o contacto con algún especialista? Anita: mi hija se fue a estudiar a otro país y al terminar sus estudios me dijo que ya no iba a regresar. He estado en una tristeza muy profunda. Acudo a psicoterapia y me han sugerido que siga con mi vida, pero la verdad es que es muy difícil. ¿Quiere decir que entonces estoy en un duelo?, nos pregunta. María del Carmen Arce: mi hija tuvo un accidente y perdió la vista en su ojo izquierdo. En la familia hemos recibido ayuda y yo soy el blanco de mi hija. Me culpa por su accidente y dice que ya no existo para ella. ¿Por qué sigo siendo el blanco de su odio? No lo comprendo simplemente. Elvira Olvera: cuando sale alguien de casa solemos decir que los queremos mucho porque quizá puede ser la última vez que nos veamos. ¿Esa despedida es sana? A veces me angustia mucho lo que pueda pasar. Y finalmente Socorro Salgado: una pregunta para los panelistas. En alguna ocasión escuché que ante el dolor hay dos opciones. ¿Te ennobleces después de un evento que te haya marcado mucho o te amargas? Finalmente tú decides qué rumbo tomar. ¿Eso es cierto? Ante el dolor te puedes ennoblecer o volverte aún peor. Y bueno, hay muchos comentarios más, pero bueno, también tenemos testimonios aquí en el público en el estudio de Diálogos en Confianza. Gracias, Oscar. Pues estamos con Elvira y queremos que nos compartas cuál ha sido tu experiencia con respecto a las pérdidas. Mi experiencia, buenos días. Mi experiencia ha sido la de mi hijo. Mi hijo hace 1 año 7 meses falleció de leucemia. Fue un proceso largo, fueron 4 meses en el hospital. Yo estaba enojada con la vida, yo no me daba cuenta de que yo quería vivir, que mi esposo y mis hijos vivieran el duelo a mi manera. Y ya después me di cuenta que no es así, porque yo decía a mi esposo: bueno, ¿por qué no lloras? ¿Por qué no te expresas? Igual a mis hijos, ellos iban a fiestas, y yo decía: bueno, ¿por qué vas a fiestas si tu hermana acaba de fallecer? Y entonces fue muy doloroso. Yo pensé en el suicidio, no lo intenté, pero sí pensé en él, en base a
estar yendo con terapeutas, con una tanatóloga, empecé pues un poco a superar esta pérdida. También con un grupo de Renacer, que se llama, también acudí y también recibí ayuda. También fue de mucha ayuda para poder superar esta pérdida. Así es. Y fíjate qué importante lo que dices, perdón, que cada quien vive la pérdida de una manera muy distinta y en tiempos distintos también. Y eso es muy importante entenderlo, ¿no? Claro que sí. Y conforme fue pasando el tiempo, pues me di cuenta que yo tengo que honrar su memoria, pero de una manera feliz. Porque yo decía, ¿cómo voy a estar feliz? A estar feliz? Yo no iba a fiestas, todo me encerraba en mi casa. Todo el tiempo era llorar y todo. Pero ahorita pues estoy pues en el momento de la resiliencia, de la aceptación, que tengo que estar pues bien conmigo misma y con las personas que están alrededor, las que sí están hoy. Porque a veces por estar sufriendo la pérdida del que no está, no estamos viendo a los que sí están. Así es. Yo no me daba cuenta que pues tengo todavía 2 hijos, a mi esposo y pues a mí misma. Claro. Muchas gracias por compartirlo. Claro que sí. A ver, por acá, Diana. A ver, cuéntame, Diana, ¿cuáles han sido tus pérdidas más dolorosas? La pérdida muy fuerte fue la salud. Hace 17 años que me diagnosticaron cáncer de mama. Sí. Soy sobreviviente. Sí. Esa ha sido una pérdida, una cosa muy fuerte para mí. Sí. Que como que no tomé conciencia cuando me dijeron, hasta después. Entonces, hasta como que sentiste el peso de lo que te estaban diciendo, como que ¿no? La noticia me atarantó, me fui al proceso de operación, de quimios, de todo, pero como que estaba medio dormilada así con la emoción, y luego ya me vino una depresión muy fuerte, que también pues, es pérdida de salud, pero afortunadamente pude salir adelante con las herramientas, como dice Mario, las que uno pues no sabe que tiene, pero que ahí están. Pero que ahí están, y que también conocí la asociación donde soy voluntaria, y ahora soy voluntaria desde hace 12 años, y estoy muy contenta con el voluntariado, con la vida. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Una historia que tiene, por lo menos, final feliz, ¿verdad? Bueno. Hasta ahorita. Muchas gracias. Hazte para acá y déjame pasarme aquí, a ver, entre Vicky y Maru. Más para acá me voy a hacer, aquí, eso. A ver, Vicky. Buenos días. Buenos días. Bueno, son varias pérdidas, pero la principal, como dicen, es la de nuestros hijos. Mi hijo falleció hace 2 años, exactamente ayer cumplió 2 años, de cáncer. Él fue ¿de qué edad? 30 años. Cuando falleció tenía 30 años, era deportista, y fue muy rápido porque él se lo detectaron cuando ya estaba en última etapa. E incluso fue paciente del especialista, el doctor Guerra. Y fue también muy doloroso, y como dicen, es un proceso pues que no se sabe en qué tiempo lo podemos, pero de que es un dolor muy fuerte, lo es. Y como dicen, no sabemos las herramientas que tenemos hasta que estamos ahí. Sí. Y yo actualmente estoy en el grupo de padres de ayuda, de padres de duelo en Clavería. Ayudan, el hecho de estar en grupo es muy reconfortante, ¿verdad? Demasiado, porque yo estaba en terapia individual de tanatología, pero yo sentía esa necesidad de buscar con quién hablar de lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Personas que han vivido lo que tú vives. Que me entendieran. Sí. Y ahí encontré esa ayuda, y es lo que me ha ayudado más. Y ahorita me gustó lo que dijo la especialista, porque es verdad que en lo espiritual, que también nos ayuda mucho a buscar esa presencia, pero espiritual, que está con nosotros. Que te reconforta. Sí, que nos ayuda a confortar y a soportar ese dolor. También tuve la pérdida de mi pareja, fue un divorcio a los 30 años, un mes antes de que detectaran cáncer a mi hijo. Muere mi hijo, y a los 3 meses de que él muere él, que era mi jefe de 17 años. Perdí pues la oportunidad de
una liquidación y una jubilación porque ya me iba a jubilar Sí. al siguiente año. Y el año pasado le detectan cáncer a mi papá y insuficiencia renal y muere en diciembre, el 25. Ay, qué bárbaro. Y pues también la pérdida de la familia, aunque en su momento mi familia fue muy, muy importante, Sí. porque sin ellos no se puede también salir. Claro. Ellos, O sea, el pues, apoyo me de la apoyaron. gente, el apoyo de tu familia, el apoyo de las amistades, Los todo eso es muy especialistas, importante. sí, yo Y las busqué terapias. todo lo que pude. Los especialistas, la familia, amistades, porque sí tengo una vecina que también fue muy importante para mí. Qué bueno. Sobre todo la familia, Ujú. seguir trabajando también. Y la verdad es que yo creo que si no se busca esa ayuda en este tipo de grupos, no se puede salir solo. Así es. Sí se necesita esa ayuda de los especialistas Y con la fíjate, familia. muchas gracias, Vicky. Y además, pues ahí me queda una pregunta, porque tú dices la parte espiritual es muy importante, la parte de creer en un ser superior. ¿Y qué pasa con las personas que no tienen esa espiritualidad? Luego, es una pregunta para Yuta, nada más que acabe de platicar con Maru, ¿ok, Yuta? Sí. Sí, dice. Bueno, ¿Cómo estás, buenos Maru? días. Buenos días. Pues mira, yo te comparto. Mi hijo tenía 15 años, mi hijo fue asesinado. Fue algo muy fuerte, sobre todo cuando sientes mucha frustración, cuando las autoridades no te ayudan a resolverlo. Estás en dolor. Yo recuerdo mucho cuando estábamos en el Ministerio Público y te hacen declarar y no les importa tu dolor. Sí. Y luego vas y das seguimiento y no dan el seguimiento que tú esperas. Fue muy frustrante para mí. Yo estaba muerta en vida. Yo me quería morir, yo ya no quería vivir, yo era muy afín con mi hijo. Buscamos ayuda. ¿Fue víctima de la delincuencia o qué pasó? Sí, víctima de la delincuencia. Él sale a una fiesta con unos amigos y se da las 10 de la noche y me habla y me dice, mamá, ya voy. Entonces vemos que no llega, salimos a buscarlo y salimos a buscarlo y lo buscamos en la colonia, porque es cerca de la colonia donde yo vivo. Ajá. Y no lo encontramos. Vamos a la Cruz Roja, vamos a hospitales y no hay nadie con los datos de mi hijo. Entonces vamos al Ministerio Público de la comunidad y ya nos toman datos y a las 10 de la mañana nos llaman que había llegado personas que fuéramos a reconocer y efectivamente ahí estaba mi hijo. Ay, qué horror. Algo muy doloroso, muy triste, Impactante, impactante. Yo me olvido de vivir, me olvido que tengo una hija, me tiro mucho al dolor. Yo creí que solamente yo sufría y no, la verdad es que todas la estábamos pasando muy mal. ¿Cómo saliste adelante? Llegó a Padres en duelo con Ara y el compartir mi dolor, dicen que el dolor compartido es disminuido, entonces empiezo a empatarme con varios de mis compañeros y saber que nada más yo estaba sufriendo, que éramos todos, ¿no? Por diferentes circunstancias. Decido seguir cursos y salir adelante. El día de hoy decido vivir porque así honro a mi hijo. Me encanta lo que estás diciendo. Al final de cuentas, lograste honrar a tu hijo así. Vamos a una pausa rapidísima y seguimos platicando. Bueno, regresamos a Diálogos en Confianza y este es el último bloque, pero todavía hay muchas cosas por decir. Y la próxima semana tocaremos un tema que la verdad es complicado, es doloroso, del cual poco se habla, porque socialmente está muy permitido. Sin embargo, cuando vienen las complicaciones, cuando vienen las consecuencias, ¿qué es lo que pasa? El tema es afectaciones emocionales del alcoholismo en los hijos. Poco se habla además desde este panorama, desde esta óptica, porque los hijos y las hijas, ¿cómo viven la situación de una persona alcohólica? Una enfermedad que es crónica, que además tiene que ver con factores genéticos, sociales, educacionales, pero que va afectando a los hijos dependiendo evidentemente de cuál es la edad de lo que lo viven, pero cuántas cosas tienen que callar, cuántas cosas tienen que vivir, cuántas cosas que tienen que atravesar. Y
corren el riesgo de también desarrollar probablemente un alcoholismo? Pues ya decíamos, sí, también hay un factor genético, desde luego. Así es, y además cuando hablamos de hijos de padres alcohólicos es un tema de verdad interesante porque generalmente uno piensa en hijos chicos que están viviendo esa etapa de ver a los padres alcohólicos, pero esos hijos crecen. ¿Cómo son esos hijos adultos? ¿Qué deficiencias, qué problemas vienen arrastrando desde la infancia a raíz justamente del alcoholismo de sus padres? Eso es lo que vamos a estar hablando la próxima semana. Pues para apartar su lugar aquí en el estudio pueden llamar ahora mismo al 5341-4435 y aquí nos vemos la próxima semana. Este es el resumen de la segunda parte. Tenemos que ser fuertes, nos mete en una coraza de yo no puedo sentir, yo no puedo expresar, yo tengo que sacar adelante a los demás. Cuando la pregunta es ¿y quién me ayuda a mí a salir de todo esto? ¿Quién me ayuda a expresar mis emociones? Parece que ser fuerte es ser sensible. Poder asumir esto y poder sacarlo, si no, efectivamente, como dice Monse, se va acumulando en, pues como tengo que ser fuerte, parece que tengo que guardar apariencias y no sentir. No, asumo mi vulnerabilidad, la vivo y la expreso, pero también después voy dándome cuenta que soy resiliente y que puedo ir fortaleciéndome y no sentirme mejor que antes y celebrar lo que sí tengo, las personas que todavía están alrededor mías. Cuando yo llevo mi duelo sano, lo puedo convertir en fortaleza y en ganancia. Si no, entonces puedo pasarme 30 años en un duelo patológico, dándole vueltas, ¿no? Victimizándome. Sí. Y puedo entender que sientes que no vas a salir de esto, pero creo que vas a tener que hacer uso de fortalezas que quizá no conoces que tienes, pero todavía no. Quizá todavía es momento de sentir. No estoy mal porque tengo miedo, no estoy mal porque estoy triste, no estoy mal porque estoy enojado, es normal. Porque uno tiene las fortalezas que necesita para cada momento, pero antes de eso hay que reconocer que duele. Hay una frase, sumando a todo esto, que me encanta cuando la oí. ¿Qué ganas cuando pierdes y qué pierdes cuando ganas? Nos va a doler, pero vamos a poder salir de eso con las fortalezas que hoy no vamos a usar porque no tenemos necesidad y que usaremos en ese momento cuando se presente la pérdida. Murió mi padre y yo en ese momento dije, a mí no me sirven los libros, no me sirve nada de lo que sé, porque hoy, ante la muerte de mi padre, no soy más que su hijo. No soy un tanatólogo dándome yo mismo la clase. Y van a decir, Mario es un tanatólogo chafa porque llora cuando se le muere alguien. Y yo diré, no, soy una persona vulnerable como ustedes. Siento como todos, pero quizá algunos tengamos más herramientas que otros para salir. El truco está en la salida, no en evitar entrar. Así es. Y muchos quieren evitar entrar poniendo freno de mano y no se puede. Entonces, cuando llegue lo que llegue de la vida, porque la vida siempre nos va a sorprender, siempre van a suceder cosas para las cuales no estábamos preparados, creemos, y que pasan por primera vez. ¿Cómo sé que ya lo estoy superando? Cuando lo puedo recordar, lloro un poquito, pero me regreso a la alegría, no me mantengo ahí. Lo recuerdas de otra manera y de veras no caes en ese llanto o en esa tristeza profunda. Bueno, la tradición budista es una aproximación espiritual a la vida. Eso quiere decir que nos concibe como entidades que no estamos primariamente constituidas de elementos materiales, sino que en realidad nos encontramos animados por una dimensión que es ajena a la mera materialidad, que es espiritual en general. La tradición budista concibe que esa naturaleza precede a la conformación del cuerpo y por lo tanto esta vida, y que también subsiste a la desorganización del cuerpo, esto es al tránsito del morir en términos generales. Y desde esa perspectiva concibe que el sufrimiento por el que muy a menudo los seres sensibles y los seres humanos transitamos en la vida, pues está vinculado a nuestra inhabilidad de aceptar y abrazar la impermanencia, la naturaleza dinámica y cambiante de todas las cosas. Y en contraste plantea que el bienestar, la felicidad genuina y duradera, pues depende, entre otras variables, de la capacidad de aceptar y abrazar como natural la naturaleza impermanente de las cosas y de los seres vivos, y por tanto también de nuestros seres queridos en términos generales. Desde esa perspectiva siempre podemos encontrar un ángulo que haga aún de los eventos más complejos y difíciles de la vida, o de las pérdidas más dolorosas, una oportunidad para nuestro desarrollo evolutivo, ¿no? Y precisamente la tradición budista, específicamente el budismo tibetano, a través de una tradición contemplativa muy importante que se llama Do-Jong, o de transformación y purificación mental, lo que nos invita a hacer es siempre encontrar un ángulo constructivo a cualquier evento y crisis que sea propia del vivir. La vida
de la muerte que el Muchos nos tibetano. hablan del desapego, ¿no? De soltar y del desapego, pero yo creo que todos nos preguntamos, sí, pero ¿cómo se hace? ¿Cómo se suelta? Más bien hazte una pregunta, ¿por qué me sigo agarrando a lo que ya no está? Ajá. Porque soltar es dejar de agarrar. ¿Qué es a lo que me estoy aferrando? Ajá. Al cuerpo físico de la persona que ya no está. Sigo extrañando su presencia en la mesa, en mi cama, en los pasos, en el pasillo de la casa. No debería dejar de aferrarme a eso para poder abrir las manos y abrazar una presencia, como dijimos, más espiritual, más simbólica. Muchas personas, si se consuelan pensando que el morir es como apagar una televisión y no hay más, está bien si esa es la forma de consolarse, pero muchos otros nos viene bien tener la creencia de que hay algo más, de que los que se van no se marchan del todo y que siguen alrededor de nosotros. A mí me gusta creer que las personas que ya no están cerca de mí, porque también cuando yo me vaya voy a querer estar cerca de los míos. Claro. Y eso me tranquiliza y eso me da una identidad también a mí, más allá de la materialidad, como bien decía Tony Karam, más allá de lo material, queremos creer, tenemos esa gran necesidad. Hay un libro que se llama El instinto de la fe, y este instinto de la fe dice que es muy humano y tenemos la necesidad de creer en algo aunque no sea lógico, que no sea comprobable, que no sea tangible, que no venga la ciencia y me diga que no existe. A mí si viene hoy un científico y me dice que más allá de toda duda la ciencia puede demostrar que no existe vida más allá de la muerte, yo le diré muchas gracias, pero yo prefiero seguirlo creyendo, porque eso es lo que a mí y a los míos nos da paz. Claro, y bueno, ahí entra la parte espiritual. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene esa espiritualidad dentro? Mira, normalmente confundimos religión con espiritualidad. Yo creo que son menos las personas que tienen una religión determinada y son más las personas que tienen espiritualidades. Y en todas las espiritualidades hay alguna manera de poder acomodar esta situación porque a todos nos trastoca. Y entonces todos tenemos la manera o la necesidad de acomodarlo. A lo mejor, no sé con qué lo van a acomodar, pero todos los seres humanos tendemos a buscar cómo acomodarlo. Y no es la espiritualidad en sí la que me va a ayudar a acomodar, sino va a ser mi actitud frente a... Porque puedo tener personas muy religiosas que no van a aceptar la muerte de sus seres queridos. Entonces no está vinculado con mi creencia, sino con mi actitud frente a mi pérdida. Entonces, como hemos venido diciendo y como dijo Tony Karam, se pierde, pero siempre hay algo más. Entonces hay que ir desarrollando esta habilidad de soltar y cambiar la mirada. Entonces lo que nos duele es el voltear. Entonces lo que suelto está en el pasado, ya no está en mi presente. Tengo que voltear al presente y apuntar hacia el futuro, hacia dónde me quiero mover. Porque mientras siga viviendo, estoy viviendo. Claro. Y entonces hacia dónde quiero yo ir dirigiendo mi vida. Hacia el pasado no hay manera. Todos tenemos en el pasado cosas que hemos perdido y que nos han dolido muchísimo y que no hubiéramos querido perder. Juventud, salud, amistades, dinero, posesiones, personas queridas, pero ya no están y no hay nada que podamos hacer para regresar. Oye, que dicho sea de paso también, y ahorita ya te doy la palabra, dicho sea de paso también, las cosas materiales, no porque uno sea materialista, pero duelen. Por supuesto que duele. Duele. A ver, pregúntenle a las personas que perdieron su casa para poder ahorrar y construir tu casa, tu departamento, al principio lo dijimos, no es tan importante qué o quién era lo perdido, sino lo que su existencia representaba para nosotros. Claro. Exacto, no el objeto, sino lo que... Puede ser una mascota, puede ser... ¿Cuántas veces muere una mascota y te dicen, ay, ¿qué tienes? Se murió mi perro, ay, bueno, te compras otro. A ver, entonces muere mi mamá y me compro otra. Es como abordo las pérdidas yo con lo pequeño, también puede ser como lo abordo con lo grande. Y qué gran lección, por ejemplo, para los niños, que puedan tener un pececito, que puedan tener una mascota, que de esas de corta duración, que a veces al morir no se tiren a la basura o se desechen o se reemplacen, sino se haga un ritual funerario, que un día tendremos que hablar de eso muy a fondo, se haga un ritual funerario que le dé sentido y que se sepa que ese cuerpo que quedó en la tierra o que se crema, pues es parte de un proceso y que la parte del cielo, yo le decía a mi hija cuando era chiquita, el cielo de los hámsters, ¿no? Entonces tu hámster se fue al cielo de los hámsters, donde hay otros hámsters y está muy contento por allá. Entonces eso nos da un consuelo y hoy lo recuerda todavía después de muchos años. Es que hay que hablar de la muerte, Marisa, o sea, también ese es un tema como muy tabú. Como tabú. O sea, perdón, pero si todas estas 2 horas del programa se ha hablado de eso, pareciera que es como, ya se habló aquí 2 horas y entonces allá afuera ya no se toque, porque duele. A ver, o asusta o da miedo ante las pérdidas que se pueden generar. Era lo que hablábamos hace un ratito, no queremos perder nada, ¿no? Entonces, pues hágale como quiera, va a suceder, ¿no? Entonces, hay que hablar de la muerte y hay que hacerlo con los hijos, pero es que
con qué tono se habla. O sea, ¿Y con qué actitud te ven? Y esto de los testamentos que hace rato decían, pues sí, es que hay que también preparar. Sí, hay mucha gente que te dice, no voy a hacer mi testamento porque ¿y si me muero? Exacto. Sí, pues parece es como un seguro de auto. Sí te vas a morir. O sea, sí te vas a morir. Entonces mejor prepara el testamento. Claro. Ahora, ¿cómo soltar? Decías, creo que es importante esto, ¿no? Sí. Por un lado, la intensidad del dolor lo genera, pues la importancia que yo le doy a este elemento. Y por otro lado, qué tan aferrado estoy a este elemento. Entonces, ¿qué es lo que me mantiene el aferre? Muchas veces es una actitud de que yo necesito aquello que está fuera, cuando la realidad es que somos seres resilientes y no lo necesitamos. Y a lo largo de la vida vamos perdiendo muchas cosas y vamos soltando. Y nos damos cuenta de que eso que pensaba que necesito y que no puedo vivir sin eso, sí puedo vivir sin eso, no lo necesito. Y cuando le doy la vuelta al duelo y yo termino el duelo sano, esa es la fortaleza que yo me llevo, la experiencia de que no lo necesitaba y hoy estoy más completo. Y hoy yo puedo vivir lo que sí tengo. Y estoy más preparado, con más herramientas para la siguiente pérdida, porque va a venir la siguiente pérdida y las siguientes ganancias. Y en el caso de la muerte, pues evidentemente lo que se suelta es a la persona fallecida y el dolor que ello produce. Sí. Pero el enojo, el coraje, cuando te corren de tu trabajo, cuando pierdes, cuando te asaltan y te vulneran y el coraje. También son que están en función de las actitudes y hay un proceso similar que se puede hacer. Sí, contacto con la emoción, siento la emoción, la expreso creativamente y luego la comprendo y le doy la vuelta. Porque la vida, pues me corren, ¿no? Sí. Y eso es una pérdida, es otra de las pérdidas que va a haber yendo. Y una habilidad es detectar esta actitud que me está haciendo sufrir innecesariamente y transformarla en una actitud de comprensión, de realismo, de que en la vida va a haber pérdidas y va a haber ganancias. Pero nos refugiamos en el de, bueno, ese trabajo ya ni me gustaba, el teléfono ya estaba viejito. Al fin que ya me caían gordos. Ya ni quería, ¿no? Al fin que ni quería. O me robaron, pero lo bueno es que tiene salud. Sí. No pasó más allá. Pero lo bueno es que no te pasó nada. Sí, en lugar de dejar que la persona reconozca que sí le duele, que sí está triste, que sí está enojada, que estoy bien enchilado porque me corrieron y no corrieron a Godínez que se ni hace nada, claro. ¿no? ¿Y por qué si me corrieron a mí? Es injusto. Es injusto. Entonces sí podemos decir lo que siento, no voy a cambiar la realidad, pero voy a expresar lo que siento y eso me permite hacer una narrativa de mis emociones y me permite verlas en esta narrativa como un espejo. Eso también soy yo, ese que es capaz de enojarse, ese capaz de ser resentido o estar muy triste también soy yo. ¿Qué voy a hacer con ese yo? ¿Cómo voy a ayudarme yo a ese yo para que esté mejor y que llegue a un final? Hablábamos del final feliz. Yo creo que antes de llegar al final feliz en todo esto de la pérdida tenemos que pasar por la serenidad. De estar de las emociones alteradas, de las emociones perturbadas, hay que aspirar primero a la serenidad, a la paz, a la tranquilidad, a la calma relativa, con cierta nostalgia, y para luego después poder aspirar a la felicidad. Que al final de cuentas eso es el duelo, sí, ¿no? Claro. Oye, hubo un momento en donde yo hablaba y le preguntaba a Mario acerca de la empatía. ¿Por qué? Porque como bien acabas de mencionar, pues hay una gran diversidad de distintos dolores o duelos. Nos dice, por ejemplo, Mabe Hernández, yo, por ejemplo, estoy en duelo por la escenografía anterior del programa de Ay, nosotros no. Nosotros no. Ya era una hamaca el sillón. Pero dice, parece una tontería, pero un cambio por insignificante, y lo pone entre comillas que parezca, o sea, obliga a entrar en un proceso de adaptación que te muestra cuán capaz eres de responder con flexibilidad. Sí, me quedé pensando en parte de lo que decía Mirencho hace rato, de la pérdida y la capacidad. ¿Cómo enseñamos a nuestras hijas y a nuestros hijos y cómo somos nosotros ante la derrota? Al perder en un resultado, en una competencia, en cualquier cosa, pero también es una pérdida. Y cómo reacciono allí está mucho, entonces, la clave. Sí. Esta otra llamada de Teresa Rojas. Me gusta hacer una ofrenda en el Panteón de Dolores cuando voy a visitar a mis padres y suelo escribirles cosas, pensamientos. Ellos tienen bastante tiempo de fallecidos, pero yo los siento cada vez más presentes. Decía hace rato que ayer escuchaba una entrevista a varios de los papás y mamás que perdieron a sus hijos e hijas en el colegio Repsamen. Hicieron una fundación, están trabajando y también a través entonces de la espiritualidad y el saber ayudar a las demás personas encuentran un nuevo sentido de vida y eso los está sacando y ayudando. Y quiero decirle a todas las personas que desafortunadamente no he podido leer sus comentarios, no da tiempo en todo el programa y nos dicen, bueno, pero no se responde a todo lo que se pregunta.
No hay manera. A lo largo del programa se va respondiendo, no de forma individual o personal, pero sí se va respondiendo pues en gran parte de sus comentarios, que agradecemos profundamente. Claro que sí, y luego los leemos también y luego ahí estamos contestando a lo largo de los días siguientes a Y través creo que de la eso también es importante, la gratitud. Hablaban de la escenografía, parece una cosa simple, pero sí, uno puede extrañarla y uno agradece a aquella vieja escenografía, a aquel viejo sillón que ya parecía hamaca, agradece todos esos días y horas de programa que me soportó, que estuvo conmigo, claro. Pero también da la bienvenida a esta nueva escenografía. Agradece uno a las personas que la construyeron, la diseñaron, y agradece a aquellos otros que estuvieron. También la gratitud es una parte bien importante de aprender a vivir con esto. Agradezco tu paso por mi vida. Agradezco que tocaste mi vida, el tiempo que estuviste, no importa si fueron 6 meses o 60 años. Gracias por haber estado y hoy te guardo conmigo para siempre. Sí, te ayuda a soltarte. Es una herramienta que ayuda a soltar. Otra de las herramientas, la gratitud. Hablando aquí de las herramientas, porque es una actitud, la gratitud es una actitud. En la bien que yo la voy practicando, me va saliendo más natural y me va saliendo más natural. Y va siendo más feliz. Pues yo me quedo con de todo lo que dijimos en este programa. La verdad es que la vida es un hola y un adiós. Estamos saludando y estamos despidiéndonos todo el tiempo de personas, de cosas, de circunstancias. Hoy también nos toca a nosotros despedirnos de este programa y los esperamos la próxima semana con el tema de cómo viven los hijos de padres alcohólicos en la etapa adulta. Entonces va a estar muy interesante también. Quiero agradecerles muchísimo, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Son temas que, como siempre, nos dan para mucho más. Ya estaremos hablando más adelante otra vez de estos temas. Muchas gracias a todo el público que estuvo aquí y a usted que nos está viendo desde donde sea que nos vea. Gracias, Óscar Virués y Marisa Escribano. Le decimos muchas gracias. Hasta la próxima. Muy pronto.